Dicen que cuando el corazón está más herido, es cuando más fuerte se vuelve el clamor hacia Dios. Y aunque muchas veces pensamos que no nos escucha, lo cierto es que Él siempre responde. A veces en silencio, a veces con un susurro suave que casi se confunde con nuestros pensamientos, y otras veces con una señal tan clara que no deja lugar a dudas. Esta es la historia de una oración desesperada, de una súplica que salió desde lo más profundo del alma, y de cómo, contra todo pronóstico, la respuesta llegó de una forma que cambió todo para siempre. Recuerdo aquella noche como si todavía la tuviera delante de mis ojos. El cuarto estaba en penumbras, apenas iluminado por la tenue luz que entraba por la ventana. El silencio era tan profundo que hasta el latido de mi corazón sonaba como un tambor que me golpeaba el pecho. Sentía el peso del mundo encima, como si todo lo que había construido se estuviera desmoronando entre mis manos. Había intentado tantas cosas, había confiado en tantas personas, y sin embargo, me encontraba solo, vacío, con esa sensación amarga de que nada de lo que hacía tenía sentido. Fue en ese instante cuando decidí hablar con Dios, no con un rezo aprendido, no con palabras de memoria, sino con la verdad desnuda de mi alma. Señor, si estás conmigo, dame una señal. Necesito saber que no estoy solo. Quizá para muchos esas palabras puedan sonar sencillas, incluso ingenuas, pero para mí eran un grito desesperado. No estaba pidiendo riqueza, ni éxito, ni reconocimiento. Estaba pidiendo algo mucho más profundo, un poco de luz en medio de tanta oscuridad. Y mientras lo decía, sentí como si mi corazón se quebrara en 1000 pedazos. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por mis mejillas, esas lágrimas que no necesitan ruido porque ya cargan con todo el peso de la vida. Me dormí esa noche con la esperanza débil de que algo, lo que fuera, sucediera al día siguiente. La mañana llegó con la misma rutina de siempre, pero algo dentro de mí había cambiado. No sé si era la esperanza, no sé si era el cansancio, pero desperté con una sensibilidad diferente. Caminaba por la calle y cada rostro me parecía más humano, más real. Miraba a la gente a mi alrededor y pensaba, ¿cuántos de ellos también le habrán pedido a Dios una señal y están esperando en silencio? Fue en ese estado de vulnerabilidad que las cosas comenzaron a suceder. No fue un trueno en el cielo, ni una voz poderosa que descendiera del firmamento. La primera señal llegó en forma de algo pequeño, tan pequeño que en otro momento habría pasado desapercibido. Una mujer mayor, que caminaba con dificultad, dejó caer sus bolsas frente a mí. No era la primera vez que veía algo así, pero esta vez mis pies se movieron antes de que mi mente lo pensara. Corrí a ayudarla, recogí sus cosas y se las entregué con una sonrisa cansada. Ella me miró a los ojos, y con una voz quebrada me dijo, Dios te bendiga, hijo. Fueron solo 3 palabras, 3 palabras que podrían sonar rutinarias, incluso vacías. Pero en ese instante sentí que esas palabras llevaban dentro el eco de la respuesta que había pedido. Dios te bendiga. Era como si él me estuviera recordando que no se había ido, que estaba allí, mirándome a través de la gratitud de una desconocida. Ese día me quedé pensando mucho en aquello. ¿Era eso la señal? ¿O era solo coincidencia? Mi mente quería analizarlo, buscar explicaciones, reducirlo todo a la casualidad. Pero mi corazón, en silencio, sabía que no era así, porque cuando uno le pide a Dios una señal, no siempre llega con relámpagos o milagros espectaculares, a veces llega con palabras sencillas que encienden una llama dentro de ti. Y sin embargo, como todo ser humano, seguí dudando. La fe se alimenta de certezas invisibles, pero la mente insiste en pedir pruebas tangibles. Esa misma tarde, mientras caminaba por un parque, me senté en una banca con la mirada perdida. Vi pasar a una niña que sostenía de la mano a su padre. La niña le preguntó con inocencia, «Papá, ¿y si Dios no me escucha?» El hombre, sin titubear, le respondió, «Hija, Dios siempre escucha, lo que pasa es que a veces tarda un poquito en contestar». Me quedé helado. No conocía a ese hombre ni a esa niña, y sin embargo, parecía que sus palabras estaban dirigidas a mí. ¿Cómo podía ser? 2 veces en un solo día, 2 frases tan distintas pero tan conectadas entre sí, que parecía imposible que fuera casualidad. Sentí entonces un estremecimiento recorrerme, como si una corriente invisible me recordara que la señal que pedí ya había llegado. Pero no todo terminó allí.
Porque la vida no cambia con un solo destello, sino con una cadena de momentos que van transformando lentamente el corazón. Esa noche, al regresar a casa, abrí la Biblia casi al azar, buscando refugio en sus páginas. Y lo primero que mis ojos leyeron fue: clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Las lágrimas regresaron, pero esta vez no eran de dolor, sino de un alivio profundo. Era como si Dios me estuviera hablando directamente, respondiendo a mi oración con la claridad de un padre que consuela a su hijo. Esa noche dormí distinto. No porque todos mis problemas se hubieran resuelto de golpe, sino porque dentro de mí había nacido una certeza: Dios había escuchado. Y cuando uno sabe que Dios escucha, aunque todo a tu alrededor siga igual, dentro de ti todo cambia. Lo sorprendente vino después. Los días siguientes parecían llenos de pequeños destellos, de señales que antes mi corazón no habría reconocido. Una llamada inesperada de un amigo que hacía tiempo no veía y que me dijo justo las palabras que necesitaba escuchar. Una canción que sonaba en la radio y que parecía escrita para mí. Una oportunidad que apareció cuando ya había perdido la esperanza. Cada cosa, por más pequeña que fuera, se convirtió en un recordatorio de que Dios estaba presente, respondiendo poco a poco, en su tiempo perfecto. Y entonces comprendí algo que transformó mi forma de ver la vida: pedirle a Dios una señal no significa exigirle pruebas de su existencia. Significa abrir los ojos del alma para reconocer que Él ya está hablando, solo que muchas veces no queremos escuchar. Sus señales están en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo que otros llaman coincidencias, pero que para los que creen son milagros disfrazados de normalidad. Con el paso de los días, me descubrí hablando más con Él, no con grandes discursos, sino con palabras sencillas, como si hablara con un amigo. Le contaba mis miedos, mis dudas, mis pequeños triunfos. Y cada vez que lo hacía, sentía que algo dentro de mí se fortalecía. Ya no necesitaba señales espectaculares, porque había comprendido que la mayor señal era la paz que dejaba en mi corazón cuando lo buscaba con sinceridad. La fe no es ausencia de dudas, sino decisión de confiar incluso cuando no lo entendemos todo. Y esa decisión comenzó a transformar mi manera de caminar por la vida. Donde antes veía oscuridad, ahora veía oportunidad. Donde antes sentía soledad, ahora sentía compañía. Donde antes veía casualidades, ahora veía la mano de Dios moviendo suavemente los hilos de mi historia. A veces todavía recuerdo aquella noche en la que pedí una señal con el corazón en pedazos. Y sonrío, porque ahora sé que esa oración fue el inicio de un camino nuevo. Dios no me respondió con una sola señal, sino con una cadena de momentos que me enseñaron a reconocer su voz en lo pequeño. Y eso, sin duda, cambió mi vida. Querido amigo, si tú también te encuentras en ese lugar de incertidumbre, de silencio, de noches en vela preguntándote si Dios realmente escucha, déjame decirte esto: Él sí escucha. Tal vez no de la forma que imaginas, tal vez no en el tiempo que esperas, pero siempre responde. Y cuando lo hace, su respuesta tiene el poder de transformar no solo tu situación, sino tu corazón entero. Los días comenzaron a fluir de una manera distinta. No era que de pronto todos los problemas se hubieran resuelto, no era que las dificultades hubieran desaparecido de un día para otro. No, la vida seguía con sus altibajos, con sus pruebas, con esas cargas que a veces parecen demasiado pesadas para un corazón humano. Pero algo dentro de mí había cambiado, ahora sabía que no estaba solo. Esa certeza, aunque parecía pequeña, era lo suficientemente poderosa como para sostenerme en los momentos más duros. Recuerdo una tarde en la que parecía que todo se me escapaba de las manos. Una llamada con malas noticias, un proyecto que fracasaba, una decepción personal que me dejaba sin fuerzas. Me senté en silencio, con el alma desgastada, y pensé: Señor, otra vez voy a caer en este vacío. Fue en ese instante que algo extraño sucedió. Al mirar por la ventana, vi a un hombre sentado en la banqueta. Tenía un aspecto humilde, la ropa gastada y los ojos cansados. Estaba solo, con la mirada perdida, como esperando algo que no llegaba. Lo observé durante varios minutos, hasta que decidí bajar. No llevaba mucho conmigo, apenas unas monedas y un poco de pan que me había quedado del almuerzo. Me acerqué y se lo ofrecí.
El hombre me miró con sorpresa, como si no esperara nada de nadie. Y entonces me dijo, con una voz temblorosa pero clara, gracias, yo le pedí a Dios que alguien me recordara hoy que Él no se había olvidado de mí. Me quedé helado. No era yo el que estaba recibiendo una señal, era yo quien, sin darme cuenta, me había convertido en la señal para alguien más. Y en ese instante entendí una verdad que hasta entonces había pasado por alto: cuando le pedimos a Dios una señal, a veces Él nos convierte a nosotros en la respuesta a la oración de otra persona. Ese pensamiento me estremeció. No solo porque había sido testigo de un milagro sencillo y profundo, sino porque comprendí que la vida no se trata solo de lo que yo necesito recibir, sino también de lo que estoy llamado a dar. Dios no solo quería mostrarme que estaba conmigo, quería enseñarme que también podía usarme para mostrarle a otros que Él estaba con ellos. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, recordando la mirada de aquel hombre y sus palabras. ¿Cuántas veces me había perdido la oportunidad de ser la respuesta a la oración de alguien? ¿Cuántas veces había pasado de largo, demasiado ocupado en mis propios problemas como para detenerme y ser instrumento de Dios? Y comprendí que pedir una señal es, en realidad, abrirse a una vida donde lo sobrenatural se esconde en lo cotidiano. Con el paso de los días, esta conciencia comenzó a guiar mis acciones. Dejé de caminar por la vida como un espectador y empecé a hacerlo como alguien que participa en el plan de Dios. Un saludo sincero, una sonrisa, un mensaje inesperado, un acto de bondad aparentemente insignificante, todo podía convertirse en un puente para que alguien más reconociera la presencia de Dios en su vida. Y cuanto más lo hacía, más señales recibía yo también. Era como si Dios me estuviera diciendo, ¿ves? Tú me pediste una señal, y ahora entiendes que las señales no son para demostrar mi poder, sino para recordarte mi amor. Y ese amor se comparte, no se guarda. Sin embargo, la fe siempre es probada. Y la mía no sería la excepción. Llegó un momento en el que las dificultades se multiplicaron. Problemas familiares, preocupaciones económicas, un futuro incierto. Volví a sentir que la oscuridad me rodeaba. Y en ese estado de fragilidad, volví a hacer la misma oración: Señor, dame una señal. Necesito saber que sigo en tu camino. Pasaron los días y parecía que no sucedía nada. El silencio se hacía más pesado. Comencé a dudar. Me preguntaba si acaso había sido una ilusión todo lo que había vivido. Si de verdad había señales, o si eran solo proyecciones de un corazón desesperado por creer. Esa lucha interna me desgastaba. Una noche, mientras caminaba sin rumbo, llegué a una iglesia que estaba abierta. No había mucha gente, apenas unas cuantas velas encendidas. Me senté en la última banca, con la mirada baja, y simplemente dije en silencio: háblame, Señor. Y entonces sucedió. Una anciana que estaba unas bancas más adelante se levantó, caminó lentamente hacia mí, y me entregó un papel pequeño. Lo tomé con sorpresa. Era un pedazo de hoja, arrancado de un cuaderno, y en él estaba escrito con letra temblorosa: no temas, yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi mano victoriosa. Isaías 41:10. No conocía a esa mujer, no sabía por qué había hecho eso. Esa era la señal. No un espectáculo, no un milagro grandioso, sino unas palabras escritas a mano que llegaban directo a lo más profundo de mi corazón. Esa noche, mientras sostenía ese papel, comprendí que Dios no se olvida jamás de los que claman a Él. Y que cuando finalmente lo hace, la respuesta llega con una fuerza que disuelve todas las dudas. Esa experiencia me devolvió la certeza, pero también me enseñó una lección nueva: las señales de Dios no son caprichos para tranquilizar nuestras inseguridades. Y aunque muchas veces tardan en llegar, siempre llegan en el momento preciso. Después de aquello, cada día se volvió una oportunidad para vivir con los ojos abiertos. Dejé de esperar lo extraordinario y comencé a valorar lo ordinario. Y descubrí que la vida estaba llena de señales, pequeñas y constantes, que antes no sabía ver: el amanecer después de una noche de lágrimas, la risa de un niño que rompe el silencio, un abrazo inesperado, una palabra que llega justo cuando el corazón más lo necesita. Y lo más hermoso fue darme cuenta de que no era solo mi historia.
Al compartir con otros lo que había vivido, descubrí que muchos también habían pedido señales y que también las habían recibido en formas distintas. Una mujer me contó que su señal fue una carta que llegó el mismo día en que había pensado rendirse. Un joven me dijo que su señal fue sobrevivir a un accidente del que nadie pensaba que saldría vivo. Una madre confesó que la sonrisa de su hijo enfermo, después de meses de dolor, fue la señal que le recordó que Dios estaba con ellos. Cada testimonio me confirmaba lo mismo, Dios responde, y aunque lo hace de maneras diferentes para cada persona, siempre lo hace con un propósito, siempre lo hace con amor. Poco a poco, mi vida entera se transformó. Ya no era el mismo que había suplicado una señal desde el fondo de su desesperación. Ahora era alguien que caminaba con esperanza, con la certeza de que Dios estaba conmigo en cada paso. Y así fue como entendí que pedir una señal no es el final, sino el inicio de un camino. Un camino en el que aprendes a confiar, a soltar, a esperar con paciencia. Un camino donde cada día se convierte en una oportunidad de reconocer el amor de Dios en lo más simple. Ese camino me llevó a compartir esta historia contigo. Porque sé que quizá hoy tú también estás esperando una señal. Tal vez llevas tiempo pidiéndole a Dios una respuesta, una confirmación, un gesto que te diga que no estás solo. Y quiero decirte esto, desde lo más profundo de mi corazón, no te rindas. La señal llegará. Puede ser una palabra, una persona, un acontecimiento inesperado. Puede ser incluso estas mismas palabras que lees ahora. Pero llegará, porque Dios no falla. Y cuando llegue, entenderás que no era solo una respuesta a tu oración, sino una invitación a caminar de la mano con Él, con la confianza plena de que nunca te abandonará. Con el tiempo comencé a darme cuenta de que las señales de Dios no solo estaban destinadas a responder mis preguntas, sino también a guiar mis pasos hacia donde debía estar. No eran simples confirmaciones emocionales, eran direcciones, como faros que iluminaban el camino en medio de la oscuridad. Y esa certeza me llevó a vivir de manera distinta. Un día, después de semanas de lucha interna y de decisiones difíciles, estaba caminando por una calle que recorría a menudo. De pronto, me detuve sin saber por qué frente a un hospital. No tenía ningún motivo para entrar, pero algo en mi corazón me empujaba a hacerlo. Quizá estoy imaginando cosas, pensé, pero la sensación era tan fuerte que terminé cruzando las puertas. Allí dentro el ambiente era distinto. Pasillos largos, olor a desinfectante, gente corriendo de un lado a otro. Me sentía fuera de lugar, como alguien que no pertenecía. Y sin embargo, mis pies siguieron avanzando hasta que llegué a una sala de espera. Había una familia allí, con rostros de preocupación. Una mujer lloraba en silencio, un hombre tenía las manos entrelazadas como si estuviera rezando, y un niño pequeño jugaba con un carrito sin entender del todo lo que sucedía. No sabía qué decir, no sabía qué hacía allí, pero algo me impulsó a acercarme. Saludé con timidez y pregunté si todo estaba bien. La mujer levantó la vista y, entre lágrimas, me dijo, «Estamos esperando noticias, mi hermano está en cirugía, y solo le pedimos a Dios una señal de que va a estar bien». Me quedé sin palabras. Esa era exactamente la frase que yo había pronunciado tantas veces, una señal. En ese momento supe que Dios me había llevado allí no para buscar, sino para dar. Tomé sus manos y les dije, «Dios está aquí. Él escucha». Yo también le pedí una señal alguna vez, y Él respondió. No pierdan la esperanza, porque Él nunca falla. Oramos juntos, en medio de aquella sala fría y llena de incertidumbre. No importaba que no nos conociéramos, no importaba que cada uno viniera de una historia distinta. Lo único que importaba era que, en ese instante, éramos familia en la fe. Y mientras orábamos, sentí una paz profunda descender sobre todos nosotros. Horas después, el doctor salió con una sonrisa cansada y les dio la noticia, la cirugía había salido bien, el paciente estaba estable y se recuperaría. La mujer, entre sollozos, me abrazó y me dijo, «Usted fue la señal que le pedí a Dios». Salí de ese hospital con el corazón ardiendo. ¿Cómo podía explicar lo que había pasado? No tenía sentido desde un punto de vista humano. Yo había pasado por allí por casualidad, pero en realidad no existía tal cosa como la casualidad. Era Dios moviendo mis pasos, usándome como instrumento de su amor.
Esa experiencia me enseñó también algo muy importante: la señal más grande que podemos recibir de Dios es su presencia constante en medio de nuestra fragilidad. Pero debo confesarte algo: aunque había vivido momentos tan intensos, la vida me volvió a probar en lo más hondo. Fue la pérdida de alguien que amaba profundamente. La muerte llegó sin avisar, con esa brutalidad silenciosa que rompe el alma. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que ninguna señal era suficiente. Lloré, grité, pregunté una y otra vez: ¿por qué, Señor? ¿Por qué permitiste esto? ¿Dónde está tu respuesta ahora? Pasaron semanas en las que no quería hablar con nadie. Una noche, en medio de ese vacío, me atreví a hacer de nuevo la oración que tantas veces había hecho: Señor, dame una señal. Necesito saber que en medio de esta pérdida tú sigues aquí, que no me has abandonado. Esa noche no pasó nada. Ningún milagro, ningún sueño revelador, ninguna voz en mi mente. Solo silencio. Y ese silencio fue más duro que cualquier cosa. Pero al día siguiente, cuando salí a caminar, sucedió algo sencillo y a la vez transformador. El amanecer era distinto, los rayos del sol atravesaban las nubes de una manera que parecía pintada. Me detuve a mirar, sin esperar nada, y en ese instante un niño pequeño que pasaba de la mano de su madre se detuvo a mi lado. Señalando el cielo, dijo con voz alegre: mira, mamá, Dios pintó esto para nosotros. Me estremecí. Era solo un niño, pero sus palabras atravesaron mi alma como una flecha. Dios me estaba respondiendo, no con un discurso, no con explicaciones, sino con belleza. Me estaba recordando que, incluso en medio del dolor más profundo, la vida seguía siendo un regalo, y que Él seguía allí, acompañándome en cada lágrima, en cada amanecer. Esa fue la señal. No la que esperaba, pero sí la que necesitaba. Y entendí que a veces la respuesta de Dios no es quitarte el dolor, sino sostenerte en medio de él. Esa experiencia me llevó a una certeza inquebrantable: las señales de Dios no siempre son para evitarte el sufrimiento, sino para recordarte que nunca tendrás que enfrentarlo solo. Después de aquello, cada vez que veo un amanecer, recuerdo ese momento. Cada vez que la luz atraviesa las nubes, siento que es Dios hablándome en silencio, recordándome que sigue aquí. Y así, poco a poco, mi fe se fue renovando. No porque encontrara todas las respuestas, sino porque aprendí a vivir confiando en que, aunque no entienda todo. Quizá por eso ahora, cuando alguien me dice que le ha pedido a Dios una señal, ya no pienso en milagros espectaculares. Pienso en una palabra, en un gesto, en una mirada, en un amanecer. Porque allí, en lo más sencillo, Dios se revela con una ternura que transforma todo. Y quiero decirte algo más: si alguna vez sientes que la señal tarda demasiado, no pienses que Dios se olvidó de ti. Él nunca lo hace. A veces el silencio es parte de su respuesta, porque está preparando algo más grande de lo que imaginas. Aquel encuentro con Dios no terminó en ese instante, fue apenas el comienzo de un cambio que alcanzó cada rincón de mi vida. Después de recibir la señal, no todo se volvió fácil de inmediato. Aún tuve que enfrentar dudas, tropiezos, pérdidas y momentos de soledad. Pero había algo diferente: ahora sabía que no caminaba solo. Había comprendido que detrás de cada silencio, detrás de cada lágrima, había una mano invisible que me sostenía, un corazón que latía por mí, una voz que me decía en lo profundo del alma: confía, yo estoy contigo. Ese descubrimiento fue como aprender a respirar de nuevo. Las preocupaciones que antes me ahogaban comenzaron a volverse más ligeras. Cada vez que el miedo quería tomar el control, me aferraba a aquella señal que había recibido, a ese recuerdo vivo de que Él había escuchado mi clamor. Y entonces, me daba cuenta de que la fe no era un sentimiento pasajero, sino una decisión diaria: la decisión de confiar incluso cuando no entiendo, de seguir creyendo incluso cuando no veo. Con el tiempo, aprendí a mirar la vida con otros ojos. Lo que antes llamaba casualidad ahora lo veía como pequeños milagros. Una persona que aparecía en el momento justo, una palabra que sanaba mi corazón, una puerta que se cerraba para abrir otra mejor. Todo eso ya no lo interpretaba como simple suerte, sino como la delicada escritura de Dios en las páginas de mi historia. Cada día era como una carta nueva que Él me entregaba, y yo solo necesitaba tener la fe suficiente para leerla.
También comprendí que la señal que había pedido no fue un truco mágico ni una respuesta instantánea. Fue más bien un recordatorio de que la fe no consiste en tener todo resuelto, sino en caminar confiado aún en medio de la incertidumbre. Dios me mostró que Él no siempre responde de la manera que yo espero, pero siempre responde de la forma que necesito. A veces lo hace en un susurro, a veces en un silencio que enseña, otras en un milagro evidente, pero nunca me deja sin respuesta. Y entonces me di cuenta de algo aún más grande, esa señal no era solo para mí. Era para que yo pudiera contarla, para que mi experiencia pudiera convertirse en luz para otros. Porque cada testimonio es un puente, une a quien lo comparte con quien lo escucha, y en medio de ese puente, Dios se manifiesta. Entendí que mi historia, con todas sus cicatrices y victorias, podía ser el instrumento para que alguien más encontrara esperanza. Hoy quiero decirte algo con el corazón en la mano, si tú también estás esperando una señal, no dejes de mirar a tu alrededor. Puede que ya la hayas recibido y no la hayas reconocido aún. Quizá está en una palabra que alguien te dijo sin pensarlo, en un abrazo inesperado, en un amanecer que viste distinto, en un versículo que apareció frente a ti justo en el momento de tu angustia. A veces buscamos luces en el cielo, pero Dios se revela en lo sencillo, en lo pequeño, en lo que el mundo no nota. Y si aún sientes que no la has visto, no te desesperes. Dios tiene sus tiempos, y el suyo nunca llega tarde. Él sabe cuándo y cómo mostrarte el camino. Tu parte es mantener tu corazón abierto, tu fe firme y tu oración constante. Recuerda lo que dice en Jeremías 29 horas y 13 minutos, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. La señal llegará, y cuando lo haga, comprenderás que valió la pena esperar. No olvides tampoco que tú mismo puedes ser la señal que alguien más pidió en silencio. Tal vez tu sonrisa, tu palabra de aliento, tu gesto de bondad, es lo que Dios quiere usar para recordarle a otro que Él existe y que no lo ha olvidado. Cuando dejamos que nuestro corazón sea un canal de amor, nos convertimos en instrumentos vivos del plan divino. Hoy, después de todo lo vivido, no puedo más que agradecer. Agradecer por las lágrimas que me enseñaron a valorar las sonrisas. Agradecer por los silencios que me hicieron buscar con más fuerza la voz de Dios. Agradecer por la señal que me mostró que mi vida tenía un propósito. Y sobre todo, agradecer porque entendí que Dios nunca me abandonó, ni siquiera cuando yo pensé que estaba solo. Quiero invitarte ahora a que hagas algo muy sencillo pero poderoso, cierra tus ojos por un instante, respira profundo y dile a Dios desde lo más sincero de tu corazón, Señor, si de verdad estás conmigo, muéstrame tu amor de la manera que tú quieras. Dame una señal que me recuerde que no estoy solo. Hazlo con fe, con humildad, y espera. No pongas condiciones, no imagines cómo debería ser, solo confía. Te aseguro que, de un modo u otro, esa respuesta llegará, y cuando llegue, no te la guardes. Cuéntala. Dísela al mundo. Transforma esa experiencia en esperanza para otros. Porque tu testimonio puede ser la luz en la oscuridad de alguien más, puede ser el recordatorio de que Dios sigue obrando en medio de nosotros. Hoy quiero dejarte con un mensaje que arde en mi corazón, la señal más grande ya nos fue dada hace más de 2000 años, en una cruz donde el amor de Dios se hizo carne y se entregó por ti. No hay prueba más clara, no hay promesa más poderosa que esa. Si alguna vez dudas, mira al crucificado y recuerda, ahí está tu señal eterna. Y ahora sí, aquí está mi llamada a la acción para ti, no dejes que este mensaje se quede en una simple lectura. Hazlo vida. Arriésgate a pedirle a Dios con fe, atrévete a esperar en Él, y cuando recibas tu señal, compártela. Deja que otros también encuentren esperanza en tu historia. Suscríbete a este canal, comparte este video con alguien que lo necesite y escribe en los comentarios la señal que has recibido de Dios en tu vida. Puede que tu testimonio sea justo la respuesta que otro está esperando. Recuerda, nunca estás solo. Dios escucha, Dios responde, Dios te ama, y tu señal, tarde o temprano, llegará.